la bienvenida a nombre de nuestros pastores, Absalón y Chalito de Camachalsi. Sean bienvenidos. Les damos también la bienvenida a quienes nos siguen en las redes sociales. Así es, le damos un fuerte aplauso a todos los que están conectados. Reciban un aplauso de todos los que están aquí. Aquí está el ambiente, aquí están los amigos. Y bueno, ya que estás cómodo en tu lugar, te voy a pedir que tomes nota porque tenemos algunos anuncios muy importantes que tienes que conocer y que también puedes compartirlos para que todos estén enterados. Pues así, es una fecha especial. El día 28 de julio tenemos bautizos. ¿Quién está emocionado por este acontecimiento tan importante en nuestra iglesia? Pueden pedir más informes en la parte de afuera, la salida con Ivette. Así es, vamos a tener una gran fiesta como cada año, pero este año es aún más especial porque es el primer año que los 3 campus van a estar aquí en Nogales, que son Coayucatepec, Orizaba y Nogales. Así es que si tú tienes la decisión de bautizarte, anótate conmigo aquí a la salida, o si conoces a alguien que aún no se ha bautizado, dile, oye, va a haber bautizos, ¿no te quieres animar este año? Y se puedan anotar para celebrar todos juntos esta gran fiesta. Así es, pues estos son los avisos. Más informes pueden también llamar al teléfono de la iglesia y ahí se les estarán dando. Y pues vamos a recibir con un fuerte aplauso, si gustan ponerse de pie, a nuestra pastora Charito de Camachalsi. Buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar. Es un placer, siempre lo digo, estar aquí y estar con todos ustedes. Así que tomen su lugar. Gracias por estar aquí en casa, que es el mejor lugar que podemos elegir los días domingo para estar en familia, para saludarnos, para escuchar la palabra de Dios, para alabar juntos con esta banda. Pero lo más importante es que Dios nos permite estar aquí, porque en ocasiones, en ocasiones queremos estar y no podemos, y a veces podemos y no estamos. Entonces, gracias a Dios, saludos a todos los que se conectan con nosotros cada domingo. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que sean bendecidos juntamente con sus familias en donde se encuentren. Así es que también deseo que cada uno de ustedes sea bendecido en esta tarde. Y bueno, hemos estado teniendo domingos bastante emotivos con cada encuentro que hemos escuchado. En esta ocasión me corresponde a mí compartir un encuentro más. Y bueno, yo preguntaba en la otra reunión si alguien se acuerda cuál fue el primer encuentro que le correspondió al pastor. De hecho, mi esposo, el pastor Absalón de Camachalsi, y una servidora, estamos contentos de darles la bienvenida hoy a este lugar. Él está en Orizaba en esta ocasión. Y bueno, a él le correspondió el primer encuentro. ¿Alguien sabe cómo se llamó ese encuentro? A ver, o lo vamos a dejar de tarea otra vez para el próximo domingo. ¿Un encuentro qué? Un encuentro restaurador. El segundo encuentro que lo dio nuestra amiga Denise, ¿se acuerdan? Un encuentro libertador, muy bien. El tercer encuentro, que fue el domingo pasado, ¿un encuentro qué? Reconciliador. Y hoy vamos a escuchar sobre un encuentro vivificador.
Fíjense, quiero que lean conmigo Lucas 7 del 11 al 15 en la versión NTV. Si está por ahí en la pantalla, ustedes sigan conmigo esta lectura y vamos a ir viendo poco a poco esta hermosa e impactante historia. Dice: poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Así, sentados, cierren sus ojos y vamos a orar por esta palabra. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, porque estamos en tu casa, estamos en tu presencia y siempre, Señor, queremos saber y conocer más de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Queremos, Señor, que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, poder entender los futuros que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya leímos parte de la historia y podemos entender que Jesús era extremadamente hábil, competente, diría yo, o experto en el arte de entender a cualquier persona. Eso lo comprobamos con la lectura que acabamos de hacer. Pero quiero que entendamos algo más, que veamos qué significaba ser viuda en los tiempos de Jesús. En aquellos tiempos no existían leyes que garantizaran el sustento de las viudas. Tampoco había fondos de pensión como hoy existen. Las mujeres en aquellos tiempos eran dependientes 100% de sus maridos, pero si el marido había muerto, entonces ellas se hacían dependientes de sus padres o de sus familias o de las familias de sus maridos. Sin embargo, había algunas otras acciones humanitarias que podían favorecer o apoyar un poco la situación de ellas. Como por ejemplo, el hijo mayor asumía el control de la familia si es que tenía la edad apropiada. Él tenía la responsabilidad de sustentar a su madre. Y después de 3 años, así de manera general, podíamos decir que algo que las beneficiaba a ellas era que les autorizaban ir a donde sembraban ya cuando iban a cosechar el trigo, lo último que quedaba, les autorizaban a ellas. También podían participar libremente de banquetes, de alguna fiesta, porque llegaban y podían comer. Eran también protegidas contra la opresión y el fraude, porque al verlas solas querían a veces abusar o hacer algo en contra de ellas, entonces ellas eran protegidas. Pero muchas de esas leyes solamente quedaban escritas en un papel y hasta ahí quedaba todo. Existía otra ley que favorecía también a las viudas y era la de redimirlas. ¿En qué consistía esto? En que un hermano o pariente de su esposo la podía aceptar como esposa de él. Pero pues en este caso
la ley no era absoluta y permitía ciertos márgenes en algunas ocasiones. Yo me imagino que era muy probable que estas viudas en aquellos tiempos se sentían solas, desamparadas, olvidadas, relegadas e ignoradas, porque no era fácil. Pero recordemos que Jesús acudió a ayudar a una viuda precisamente en un momento en el que ella más lo necesitaba. Y yo estoy segura que Jesús también acude a tu vida en el momento en el que tú más le necesitas. Así es que siempre Jesús está al pendiente de nosotros. A veces en los altibajos que la vida tiene para cada uno de nosotros, podemos sentir que Dios pues no forma parte de nuestra vida diaria. Tenemos tantas cosas que hacer, nuestro trabajo se vuelve rutinario, cansado, aburrido en ocasiones, monótono, y se nos es difícil identificar si Dios está a nuestro lado, porque también en ocasiones nuestra manera de pensar o nuestras decisiones pensamos que son las correctas y no es así. Entonces es difícil identificar si Dios ha intervenido alguna vez directamente en nuestras circunstancias que pasamos en la vida. Pero yo quiero decirte que sí está cerca de ti. También quiero decirte que cuando esos sentimientos vengan a tu vida, esos sentimientos de insignificancia, de poco valor, vengan a ti, tú puedes pensar en esta mujer que en aquel tiempo pudo haberse sentido también así o peor. Pero la historia nos cuenta que Jesús llegó a su encuentro y todo cambió. Las escrituras no mencionan el nombre de esta mujer, solamente la llaman la viuda de Naín. Lucas es quien registra esta asombrosa e impactante historia. Ella representa la esencia del ministerio personalizado del Salvador y podemos observar cómo Él siempre le tendía la mano a las personas humildes y desanimadas de aquella época. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos conoce y Él se ocupa de nosotros. Él te conoce y Él se ocupa de ti. Este milagro acontece en la ciudad de Naín. Era una ciudad muy pequeña, con pocos habitantes. No era una ciudad tan mencionada como otras, o que tuviera alguna característica que impactara o importante. Pero sucede algo inesperado en ese lugar. El milagro del que hoy vamos a hablar sucede inmediatamente después de la curación del criado del centurión. Aquel que le dijo a Jesús: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra y mi criado será sanado. Esto fue lo que le dijo el centurión a Jesús. Ese milagro del criado del centurión se produjo a cierta distancia. Jesús ni siquiera tuvo que ir a la casa. Él nada más dio la palabra y el criado fue sanado. Fue un milagro de una relación de un patrón a un empleado. Pero el milagro que hoy vamos a escuchar sucede a una aproximación exacta e indudable, y es de una relación de madre a hijo.
Ese día, dos comitivas, dice la historia, distintas, iban moviéndose por dos caminos diferentes. Yo quiero que te imagines ese lugar con demasiado sol. Si tú has visto esas películas, esos caminos, algunos paisajes bonitos, algunos se veían muy cansados, muy áridos. Pero ese día iban dos comitivas por caminos diferentes. En un camino iba mucha gente y todos ellos mostraban la vitalidad y la alegría de vivir, porque acababan de escuchar del milagro que Jesús había hecho con el criado del centurión. Ellos seguían a Jesús. El maestro, en la mayoría de sus viajes, se paraba de vez en cuando para descansar, para comer. Y en esas paradas, el maestro contestaba algunas preguntas que los discípulos o la gente les hacía. Y bueno, también aprovechaba el momento para hablar de las verdades eternas. Ese día era un día como cualquier otro día. Quizás la gente que acompañaba a Jesús en ese momento se iba todavía preguntando cómo había sido ese milagro del criado del centurión y lo que Jesús le había contestado a él por haber tenido tanta fe. Jesús le dijo al centurión: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y eso iban platicando. Quizás seguían haciéndole preguntas a Jesús: ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanta fe esa persona que no se sentía digna de que tú pisaras su casa? La Biblia nos dice que él iba a la ciudad llamada Naín. Pero hay una pregunta: ¿por qué Jesús se dirige a Naín? Y la respuesta sería la misma cuando él se dirigió al país de los Gadarenos y cruzó el lago porque tenía que encontrarse con un hombre que se encontraba en una condición de endemoniado. Él sabía que tenía que ir ahí y sabía lo que iba a hacer. Esa es la misma razón por la que nos dice que el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero en el otro camino venía otro numeroso grupo de personas, pero en este grupo no había gozo, no había júbilo, no iban contentos, era todo lo contrario. Se oían voces de dolor, por todos lados se oía el llanto desgarrador de aquellos que han perdido un ser querido. Y se escuchaban instrumentos musicales entonando canciones, y eso hacía más triste el recorrido que esta viuda llevaba para sepultar a su hijo. La tristeza era enorme. Las personas acompañaban a una viuda con su hijo muerto. Ella, vestida de luto por el duelo que en ese momento su corazón estaba pasando. Antes ella había perdido a su esposo. No sé si tenía días, semanas, meses, la verdad eso no lo sé, pero había perdido a su esposo y ahora estaba su hijo muerto, su único consuelo que le quedaba en la vida. No sabemos cuál fue la enfermedad de este joven, pero eso era lo menos importante, porque Jesús puede hacer el milagro independientemente de la enfermedad que sea. Él tiene todo poder sobre toda enfermedad. Así que eso no era importante. Para el gran médico divino no hay casos fáciles ni casos difíciles. Él es todopoderoso, o mejor dicho, para él no hay nada imposible. Él es el eterno Hijo de Dios, que como dice la Biblia, todo fue creado
por medio de Él y para Él. Así que todo le corresponde. De Él es todo. Pero decíamos que iban dos grupos de personas por distintos caminos. Y en Lucas 7:11 dice que Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una numerosa multitud lo siguió. Las multitudes seguían a Jesús. Le gustaba ir con él acompañándolo y ser espectador de lo que él hacía en cada lugar que él llegaba. Le seguían y dice que iban muchos discípulos, pero no nos dice que iban todos. Y quizás esto explica el hecho de que este mensaje no esté específicamente narrado en ningún otro evangelio, solo en este. Se podría argumentar que Juan solo tomaba milagros muy especiales para su consideración, y el milagro de la viuda fue un milagro muy especial. Y volviendo a la historia que estamos, podemos decir que esta multitud que acompañaba a esta mujer se hacía una pregunta: ¿cómo es posible que Dios permita que a ciertas personas les pasen tantas cosas? Acaba de perder a su esposo y hoy vamos a sepultar a su hijo. Sin embargo, esto estaba pasando esta mujer. Un momento en que ninguna de nosotras que somos madres deseamos. Ninguna de las mamás desea perder a un hijo, tenga la edad que tenga. Pero ella lo estaba pasando. En Romanos 8:18 nos dice el apóstol Pablo: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. En ese momento, esta viuda estaba padeciendo la muerte de su hijo, pero ella no tenía idea de lo que iba a pasar minutos después. Nosotros no sabemos nada del estado espiritual de ella, ni siquiera puedo decir si ella había escuchado de Jesús, y mucho menos si le conocía. No sabemos si ella estaba como Pedro, próxima a desmayar de tanto dolor por lo que estaba pasando, o si estaba como Job en medio de sus tribulaciones. Pero Job todavía podía confiar en Dios y decir: pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Esta mujer estaba pasando por tribulación, estaba pasando por un dolor muy grande. Esta es quizás una de las expresiones más claras de la fe en la resurrección de los muertos, y pues se halla en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirte que Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento preciso, a la hora exacta, en el lugar indicado para poder actuar. Si la procesión funeraria donde iba el hijo muerto de esta viuda hubiera salido 30 minutos antes, la viuda de Naín habría quedado desolada por el resto de su vida. O si hubiera salido 30 minutos después, el milagro no se hubiera producido. O de lo contrario, si la procesión de Jesús hubiera salido 30 minutos antes o después, tampoco el milagro hubiera ocurrido.
Por eso es que Jesús nunca llega tarde. Nos queda muy claro que Jesús tiene sus tiempos y esos tiempos son los mejores. El tiempo necesario para actuar y hacer lo que Él cree que será lo mejor para cada uno de nosotros. Podemos confiar que cuando tenemos ese encuentro con Jesús, Él pone fin a tu dolor, pone un fin a ese problema, pone fin a tu ansiedad, pone un fin al problema que tienes con tus hijos, pone fin a tu desesperación, pone fin a tu preocupación por el futuro. O sea, Él le pone fin a todo. Él es y será por siempre nuestro Padre bueno. Nunca llega tarde. Sabemos que en Jesús nada será casualidad, nada. A esto le podemos llamar divina providencia. Divina porque viene de nuestro Padre bueno. Y providencia porque Él está en todo lo que nosotros necesitamos. Él siempre provee lo necesario, lo justo, lo indicado para lo que estamos pasando. El apóstol Pablo en Romanos 11:33 exclama: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Jamás podemos entender las decisiones de Jesús para nosotros. Supongamos, es un ejemplo, que yo decido hacer algo y lo que quiero decidir es que quiero ver las cumbres de Maltrata y Aculcingo. Y yo digo, tomo una silla y la pongo al centro del jardín y me subo en ella y desde aquí las voy a ver. Jamás las voy a ver, por más altas que estén esas cumbres. Eso sería imposible. Y esa postura que yo estoy tomando es incorrecta. Es absolutamente insignificante, no tiene valor para que pueda observar aquellas lejanas cumbres. Aunque ellas son muy altas y visibles, no las voy a alcanzar a ver desde este lugar. Entonces, esto quiere decir que los caminos y la voluntad de Dios está muy lejos de lo que yo pueda ver. En el capítulo 7 de Lucas, versículo 12, dice: cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a otro amigo o a alguien de aquí de la iglesia cuando ha perdido un ser querido? Pero qué importante es que cuando nosotros estemos cerca de una persona que ha perdido a alguien, nosotros podamos haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros lo aceptamos, sabemos de qué manera podemos decir unas palabras de consuelo efectivas para esa persona. Y cuando lo hacemos guiados por el Espíritu Santo es mucho mejor, porque el Espíritu te indica qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir. Yo no dudo que esa mujer, que la acompañaba mucha gente, personas que iban con ella se acercaron y le dieron el pésame. Le dijeron: lo siento, todo va a estar bien, no pasa nada. A veces no sabemos qué decir, pero estamos seguros que a veces no suele ser así. Apenas esto que decimos es un sentimiento superficial. Sí lo sentimos, pero no estamos pasando lo que esa persona está pasando en ese momento. No estamos sintiendo el mismo dolor. Así que en esta historia
sucede algo inesperado, algo nunca antes ocurrido en esa ciudad insignificante. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo: no llores, no llores. Estas palabras son maravillosas. Jesús sabía por qué le estaba diciendo esas palabras a esa madre con un dolor profundo. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y de repente, esa mirada transformadora de Jesús se enfoca en la madre, en ella, en su dolor, en lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que vio Jesús en esa escena? Vio a una mujer que iba a sepultar a su hijo. Vio un rostro desencajado del sufrimiento. Vio a una viuda afligida, acongojada y desconsolada. Todos los que acompañaban a esta mujer sabían lo que ella estaba pasando. Pero aquí aparece aquel que tiene la autoridad divina de decir: no llores. ¿Tú te imaginas que alguno de nosotros le dijéramos a una persona que ha perdido un ser querido: no llores? ¿Cómo? Es muy importante mencionar que esta mujer no pidió que se hiciera un milagro. A comparación, cuando vimos el encuentro del ciego Bartimeo, él clamaba y decía e insistía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta madre no pidió el milagro, Bartimeo sí. El centurión tuvo tanta fe que le dijo a Jesús que tan solo dijera las palabras y su criado sanaría. Jesús hizo milagros respondiendo al ruego de muchas personas. Pero en este caso el milagro de misericordia se hizo sin que la persona lo solicitara. Te decía, de esta mujer no sabemos mucho, pero Jesús quiso hacer misericordia con ella. Es Dios quien toma la decisión y toma la iniciativa primeramente. Es quien primero se dirige a nosotros. Es Dios quien obra en la conversión del incrédulo. Nosotros solamente somos vasos, somos portadores, pero es Dios quien trabaja en la vida del incrédulo para su conversión. Jesús tomó la iniciativa de ir a esa ciudad y de ver y sentir el dolor de esta mujer. En Lucas 7:13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Cuánto consuelo hay en estas palabras? Aquí podemos distinguir tres cosas bien importantes que se conectan en forma armoniosa y son las siguientes. En primer lugar, el Señor Jesús la vio, no la ignoró. No hizo como muchos de nosotros que vamos caminando y vemos algo que no está bien y nos pasamos de largo porque no nos interesa. Él no hace eso, Él no hizo eso. Es fácil ignorar lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo cuando es desagradable. Jesús, mientras anduvo en este mundo, siempre fue sensible a la necesidad de los demás. Él vio al ciego de nacimiento que se había pasado toda su vida pidiendo limosna. No lo ignoró. Él hizo un milagro en ese momento con él. Y qué hermoso es cuando
el Señor en su gracia te mira. ¿Y qué hacemos cuando Él nos mira? Nos damos la vuelta. Cuando te das la vuelta, estás dando a entender que no te importa, que no te interesa. Y tal vez porque en ese momento tú no estás pasando un momento de necesidad. Pero yo estoy segura que si estuviéramos pasando por un momento de necesidad, estuviéramos hincados, clamando, orando, desgarrándonos, pidiéndole al Señor Jesús que haga misericordia con nosotros. Pero Jesús no ignora a nadie. Él en su gracia te mira, y te mira con compasión y con amor. En segundo lugar, Él se compadeció de ella. Sin duda, había una distancia entre Jesús y el cortejo fúnebre. Pero también vimos que para Jesús no existen las distancias. Si Él pudo sanar al criado del centurión sin haber ido a su casa, no hay distancias para Jesús. A Él no le importa nada de lo que se pueda intervenir en su camino, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Él no hay algo que impida que sus decisiones sean deshechas. Lo que Él decide, lo hace, y lo hace bien. Él lo sabe todo. Jesús sabía lo que estaba pasando con esta mujer. Sabía que era su único hijo. Sabía que se iba a quedar sola. Así que la Biblia dice que se conmovió. El dolor de esta mujer lo tocó, lo hizo reaccionar. Jesús no era inmutable ante el dolor humano. Nunca lo fue, ni lo será. Jesús siempre fue movido a la compasión para los demás. Y en tercer lugar, nos dice, luego se acercó y tocó el féretro. El Hijo de Dios se acercó. Dios siempre se acerca en todo momento, una y otra vez, a nuestras vidas. Pero como estamos enojados, no lo vemos. Pero como estamos en nuestro trabajo, no lo veo. Pero como estamos en otras cosas, no lo sentimos. Pero Él te ve una y otra vez. Él hizo algo que el judío tradicionalista, religioso, nunca hubiera hecho: tocar algo que de alguna manera estaba contaminado por un muerto. Sin embargo, Jesús no tiene miedo a ser contaminado, porque Él es 3 veces santo. O sea, Él no tiene miedo a ser contaminado con nada. Él se acercó al ciego, con sus dedos hizo lodo y lo tocó, y fue sano. Él tocó al leproso y le dijo: quiero, sé limpio, y no se contaminó. Vemos que el hecho de tocar el féretro era algo tan inusual que los que lo llevaban se pararon. En ese momento podemos decir que la caravana de la muerte se había detenido, y aquel que es la resurrección y la vida va a obrar un milagro, porque así lo decidió Él. En este milagro no hubo nada planeado, nada organizado, nada estructurado. No hubo un acto teatral. Todo sucede de una manera sencilla. Pero estos hombres se detienen con el cuerpo del joven muerto y se preguntan: ¿qué puede hacer Jesús en algo que ya no tiene esperanza? Ya está muerto. Pero el maestro, con la autoridad de su padre y con voz firme, expresa: joven, a ti te digo, levántate. Jesús te dice a ti: levántate. Tú no estás hecho para estar ahí abajo. Tú no estás hecho para quedarte tirado. Tú no estás hecho para fracasar.
Jesús te dice: levántate. Y dice: entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Al parecer los judíos no usaban ataúdes. Era otro tipo de cajas, o no sé cómo llamarle. Pero las escrituras no nos dice qué dijo el joven cuando se incorporó y habló. No dice si mencionó la experiencia en la que estuvo bajo el poder de la muerte. No menciona nada de eso. Probablemente este joven lo único que ha de haber dicho es como cuando una persona tiene un accidente y queda inconsciente y después despierta y dice: ¿dónde estoy? ¿O qué estoy haciendo aquí? Es probable que eso haya dicho. Pero yo me imagino la cara de él cuando las personas le dijeron: pues te llevábamos a sepultar porque estabas muerto. Te íbamos a enterrar, íbamos al cementerio. La Biblia nos dice: lo entregó a su madre. Y este acto, sin duda, fue una escena tremendamente conmovedora. Tú imagínate que te devuelvan a un hijo que estaba muerto. Los ojos de todos los que estaban ahí se quedaron asombrados y no creían. El joven está vivo, gritaban. El maestro se lo está entregando a su madre. Ella lo toma, lo abraza, lo besa y grita: mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. ¿Y tú crees que ella se quedó de brazos cruzados? ¿Tú crees que ella tomó a su hijo y a Dios? No. Ella agradeció a Dios por el milagro que se había hecho en su hijo. Ella alabó a Dios por tanta misericordia. De todos los milagros que hizo Jesús durante el tiempo que Él estuvo en la tierra, este milagro es de los más tiernos y compasivos. Regresarle su hijo muerto a esa madre. Y tengo aquí una frase que posiblemente pudiera venirte a la mente y coincidir con esto. Un día, cuando miremos atrás aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que tal vez no fue así. Muchas veces Dios hace un milagro con nosotros y nosotros lo que decimos: ay, fue una coincidencia. No fue Dios, fue el medicamento, fue esto. No, nada es coincidencia. Yo te pregunto ahora: ¿cuál es ese camino que tú estás recorriendo? ¿O ya comenzaste a recorrer? ¿O estás por terminar de recorrer? Y tus fuerzas ya no te dan. Ya estás cansado de problemas, de injusticias. Ya no te dan las fuerzas para seguir adelante. Si es así, tú necesitas un encuentro con Jesús para que Él te fortalezca y te ayude a terminar ese camino. Si vas por un camino donde quizás te encuentres con malas noticias, resultados clínicos, tú tienes que tener un encuentro con Jesús, porque para Él no hay nada imposible, y todo pronóstico mal, Él lo cambia. Tienes problemas en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, y tienes que enfrentar esto seriamente. Debes de tener un encuentro con Jesús para que Él te dé sabiduría y te guíe y te dé palabra y puedas decir las palabras correctas que puedan cambiar una situación.
Es probable que ya hayas recorrido mucho, estés cansado, cansada, y escuches siempre lo mismo: no tienes esperanza. En Jesús hay esperanza. Él le devolvió a su madre a ese hijo, se lo puso en sus manos, la mamá lo pudo abrazar y besar. Así que hay esperanza en Jesús. No sé cuál sea tu camino. Es probable que muchos estén a tu lado caminando contigo y te digan: todo va a pasar, todo va a estar bien, no pasa nada, mira, ten paciencia, sé fuerte. Todas esas palabras ayudan, pero más nos va a ayudar cuando tengamos ese encuentro con Jesús, ese nuevo encuentro con Jesús, y Él cambie tu camino, quite todo lo que tenga que quitar, todo peso, y tú puedas caminar libremente y terminar ese camino triunfando en la vida. Su voluntad es la perfecta en nosotros. Su voluntad es la perfecta en nosotros. Y la voluntad de Él en aquel entonces con esa viuda fue regresarle a su hijo, fue resucitar a ese joven. No le importó que ya estaba muerto, Él lo resucitó. Y estoy segura que ellos, tanto el joven como la madre, como la gente que vivió esa escena, creyó, alabó a Dios en agradecimiento. En esta hora, yo quiero pedirte que te pongas de pie y analiza cuál es tu camino. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? Hasta eso, ¿cómo quieres que se haga? ¿En qué tramo del camino vas? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? En Jesús todo se puede, todo es posible. Lo tienes que creer. Pero necesitas también ser sensible a la voz de Él, a su encuentro, a su mirada, a sentir que Él está cerca de ti. Eso es importante también. Aunque pudimos ver que esta mujer tal vez ni siquiera conocía de Jesús y no pidió un milagro, pero Él tuvo misericordia de ella. Él también puede tener misericordia de nosotros. Cierra tus ojos en esta hora y ponte en ese camino. Imagínate que te vas a encontrar con Jesús. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Señor, en esta hora ponemos en tus manos la vida de cada uno de nosotros. Señor, estamos siendo sensibles a tu voz, a tu mirada, a tu alcance. Queremos, Señor, cambiar cosas en nuestra vida. Queremos que todo sea diferente. Queremos, Señor, sanidad. Queremos, Señor, restauración. Queremos, Señor, ser personas agradecidas contigo por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Toma nuestra vida, Señor. Llega a nuestro encuentro. Toca nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Haz posible, Señor, todo. Así como hiciste con esta viuda, que la viste, que tu compasión fue con ella, que tu amor, tu misericordia, Señor, lo pedimos con todo nuestro corazón en este momento. Gracias, Padre bendito, por cada vida, por cada persona. Gracias por todo lo que recibimos de ti. Tú siempre serás bueno, y por eso
te alabamos y te glorificamos.